Vamos a empezar nuestro tiempo de esta enseñanza, mis hermanos. As we get ready to go into the teaching of the Holy Writ. Y rápidamente nos vamos a la escritura de segunda de Timoteo 3, 16 al 17. And we will be reading out of 2 Timothy 3:16. Dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Vamos a orar, mis hermanos. Let's pray. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Heavenly Father, we thank you. Mi hermano Ernie y yo estamos aquí al frente. We are here, Brother Ernie and I here in the front, Solamente como instrumentos like instruments que vamos a dar la palabra de Dios. that will bring forth your word. Y lo queremos hacer And we want to do it con toda humildad, with all humbleness, sabiendo knowing que tu palabra es poderosa, Señor, that your word is powerful y va a ser el efecto por el cual va a ser enviada, Señor. and it will have the effect for what it is employed. Prepara cada uno de los corazones, Prepare every heart que podamos estar atentos a tu palabra, Señor. that we can be attentive to your word. Y toda la honra y todo reconocimiento siempre será para ti, Señor. And all glory, recognition, and honor is for you. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. We thank you in Amén. Jesus' name. Amen. El título de esta enseñanza, mis hermanos, va a estar ahí en la pantalla. Today's title is on the 4 evidencias que la Biblia fue inspirada por Dios. 4 pieces of evidence that the Bible was inspired by God. Segunda de Timoteo 3:16 y al 17 así lo está afirmando, 2 Timothy 3:16 through 17 confirms it, que la palabra de Dios es inspirada por Él. that the Word of God is inspired by Him, God. No todos creen que la Biblia es la palabra de Dios. And not all believe that the Bible is God's Word. Algunas personas la han desacreditado A lot of people have discredited it, y la han rechazado and they have rejected it, porque no creen que es inspiración de Dios. because they do not believe it is inspiration from God. Pero nosotros, por medio de la palabra, vamos a encontrar 4 evidencias que comprueban que la palabra de Dios, la Biblia, es inspiración de Dios. But today, through the teaching, through the Word, we will find out that there is 4 evidences of God's proof that it's His Word. Vamos a entrar a la enseñanza, mis hermanos. Let's get into the text of the message. Número 1, Number 1, la Biblia es el único libro inagotable. the Bible is the only book that does not end. Que nunca vamos a terminar de estudiar. Well, we'll never finish studying the Bible. There's no end. Podemos leer la Biblia muchas veces And we can read it many times y encontrar cada vez nuevas cosas. and find new things. Y esto no es que hayamos pasado por alto algo que no leímos. And that doesn't mean that we skipped or didn't find something that we didn't read. No se nos debe ser extraño que la leamos tal vez 25 veces o más veces And it shouldn't be strange to us if we read it 25 times more. y sigamos todavía descubriendo principios y preceptos And we continue to find the precepts and the principles in God's Word. nuevos cada vez que la leamos. Always something new when we read it. Esta es la maravillosa habilidad de la palabra que es inagotable. This is the marvelous ability of the Word of God that has no end.
Siempre vamos a encontrar algo nuevo en la palabra de Dios. We will always find something new in His Word. Entremos al segundo punto. Let's go into the second point. La Biblia ha sido un libro indestructible a través de los siglos. The Bible is a book that has not been destroyed throughout time. Ningún otro libro ha sobrevivido a los ataques malignos de la gente. And there is no other book that has withstood the evil destruction of the Word of God. La Biblia ha permanecido intacta a través de los tiempos. The Word of God has continued from always and always. La Biblia la han odiado y la han prohibido They have hated, they have prohibited the Word of God. y aún hasta la han quemado. They've even burned it. Pero todavía sigue vigente hasta el día de hoy, mis But it hermanos. continues to be till this day. Fíjense lo que dice Isaías 48. Let's see what Isaiah chapter 40 verse 8 says. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Gloria a Dios. The grass withers, the flower fades, but the Word of God stands forever. Toda la gente que ha odiado la palabra de Dios han pasado por esta vida All people that have hated the Word of God that has perhaps passed through this life, y han muerto. and they have passed away. Pero la Biblia siempre seguirá sobreviviendo a través de los But tiempos. the Word of God will continue to be throughout the time. En los tiempos del Antiguo Testamento de la Biblia, In the Old Testament, hubo un rey llamado Joacín. there was a king named Joachim. Él se propuso a destruir la palabra de Dios en los días del profeta Jeremías. And he decided during the time of the prophet Jeremiah that he would destroy God's Word. Y este relato se encuentra en Jeremías 36, del 1 al 32. No lo vamos a leer, solamente se lo estoy dando de referencia. And this you could find in Jeremiah chapter 30. Solamente vamos a leer un versículo We'll just read esta one escritura. verse. El versículo 28. Aquí Dios le habla a Jeremías, dice: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, el rey de Judá. Take yet another scroll and write on it all the former words that were in the first scroll, which Jehoiakim, the king of Judah, has burned. Aquí en esta escritura vemos que Dios le dice nuevamente a Jeremías Here in this scripture, we see how God again tells Jeremiah que volviera a escribir el rollo de las primeras palabras de la palabra de Dios. to rewrite these words from the Word of God. Este rey Joacín descubrió This king discovered que la palabra de Dios no tan fácil se puede destruir. he found out that the Word of God was not so easily to be destroyed. Pensemos en los años que han pasado desde que Dios usó por primera vez al hombre para escribir su palabra. Let's go back throughout the years when God first utilized, inspired men to write His Word. La Biblia ha pasado las pruebas del tiempo y de muchos sufrimientos. The Word of God has surpassed time and many sufferings. Ningún hombre ha hecho ningún descubrimiento hasta nuestros días que puedan desacreditar la Biblia. And there is not one person throughout time that can discredit, has been found to be able to discredit the Word of God. Hoy en día hay muchos científicos que son creyentes de la Biblia Today there are many scientists that are believers of God's Word. y que creen que la palabra de Dios escrita es la palabra de Dios. And they believe that the Holy Writ of God is God's Word. Hay muchos libros de texto que tienen que ponerse al día. There's many texts that perhaps need to be brought to date. Pero la Biblia sigue permaneciendo intacta como en el día en que fue escrita. The
Word of God does not need anything to be included since the time it was written. Así lo confirma la palabra de Dios en Mateo 24:35. And that Matthew confirms El that cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. heaven and earth will pass away, but my words will by no means pass away. La palabra de Dios permanecerá para siempre, mis hermanos. The word of God will continue to be forever. Punto número 3. Point number 3, La Biblia es un libro infalible. the word of God has no end. Es un libro que no falla. It doesn't fail. Cada versículo en la Biblia es palabra de Dios. Every scripture, every letter is the word of God. Por lo tanto, no puede fallar, And it can't fail porque Dios no falla. because God does not fail. Vamos a leer Salmo 19 del 7 al 8. Let's read Psalms 19, verse 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, enlightening the eyes. Qué poderosa es la palabra de Dios, mis hermanos. How powerful is God's word? En esta escritura encontramos 8 cualidades poderosas de la palabra de Dios. We find 8 qualities in this scripture. Esta escritura nos dice que la ley de Dios o la palabra de Dios es perfecta. Here we see, and it says that it is perfect. Convierte el alma. It converts the soul. Esto lo podemos testificar todos los que hemos sido salvos. And we can give testimony to that, all of us that are saved. Nos expusimos a la palabra de Dios y nos convertimos al Señor, mis hermanos. As we heard God's word, we were converted. La palabra de Dios es fiel. And the word of God is faithful. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. And the word of God makes the simple wise. Los mandamientos de Dios son rectos. And God's commandments are right. La palabra de Dios va directamente a quien la necesita. And the word of God goes directly to those who need it. Hay muchas personas que se incomodan y dicen, pareciera que todo lo que están predicando me lo están diciendo a mí. And he might feel uncomfortable and say, it seems that everything they preach is for me. No es culpa de los predicadores, mis hermanos. That ain't the fault of the Es el preacher. efecto de la palabra de Dios. That is the effect La of the palabra word de of God. Dios es recta, llega directamente a la persona que necesita esa palabra. The word of God is true and it goes directly to those who need it. También dice que la palabra de Dios alegra el corazón. It also says that God's word rejoices the heart. Tal vez alguien dirá, pero al hermano Raudel siempre lo vemos serio. Perhaps you might say, well, Brother Raudel, we see him always serious. Tengo la música por dentro, mis hermanos. I got music inside of me. Tengo la alegría adentro, mis hermanos. I have joy inside. No soy tan expresivo I might not be so expressive como algunos de ustedes. like perhaps some of you. Todos somos diferentes. We are all different. Pero el Señor nos alegra nuestro corazón por medio de su palabra. But God brings joy into our hearts through His word. La palabra de Dios es pura. And His word is pure. La palabra de Dios alumbra a los ojos. And the word of God enlightens the eyes. Cuando venimos al Señor, When we come to God, cuando se nos predica la palabra de Dios, when the word of God is preached to us, muchos decimos, many of us might say, mis ojos se me han abierto. my eyes have been opened. Es el poder de Dios de la palabra That is the power of God through His word que nos abre los ojos, mis that hermanos. opens our eyes. Gloria al Señor. Glory to God. La escritura misma se refiere a la Biblia The scripture itself refers to the Bible como la palabra de Dios. like
God's Word. Ese es el título que se usa más que cualquier otro en la Biblia, mis This is hermanos. the title that is used more than any other scripture in the Bible. Si la Biblia es la palabra de Dios, If the Bible is God's Word, no puede mentir, cannot lie. puesto que Dios no miente, gloria a Dios. God is not a liar. Y la palabra de Dios lo confirma, mis hermanos. And the Word confirms that. En el libro de Tito In the book of Titus, 1:2, chapter 1, verse 2. en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. In hope of eternal life, which God, who cannot lie, promised before time began. Dios no miente, mis hermanos. God does not lie. Gloria al Señor. Glory to God. Pasemos al punto número 4, mis hermanos. Let's go into point number 4. La Biblia es el único libro indispensable en la vida del cristiano. The Word of God is dispensable. Hay muchos libros que por su contenido cada uno de nosotros tal vez quisiera tener. There's perhaps many books that we would like to have. Cada vez que yo voy a una librería, Every time I go to a library, veo los títulos de los libros I see titles of the books, y me llaman mucho la atención. and they draw my attention. Su contenido es de mucha bendición. And their containment, what it says, has been a great blessing to me. Algunos libros nos ayudan en el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. There's many books that can help us in the study of God's Word. Pero que quede claro, But let it be clear, no son la Biblia, mis hermanos. they are not the Bible. La Biblia es el único libro sin el cual el cristiano no puede vivir, mis hermanos. The Word of God, the Bible, is the only book that the Christian cannot live without. Nunca hubiéramos podido entender acerca de la salvación sin la palabra de Dios. We would not be able to understand salvation without the Word. Fíjense lo que dice Salmo 119, versículo 130. Let's see what Psalms 119, verse 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. The entrance of your words gives light. It gives understanding to the simple. La palabra de Dios es semilla incorruptible. And the Word of God is a seed uncorruptible. Así lo menciona Primera de Pedro 1:23. And we could find that in 1 Peter 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the Word of God which lives and abides forever. Todos los cristianos que nacimos de nuevo, All Christians, believers that are born again, fue por la palabra de Dios que se sembró en nosotros. it was the Word of God that was planted in us. Y como la palabra vive y permanece para siempre, And because the Word lives and doesn't fail, eso fue lo que provocó el nuevo nacimiento en Cristo, mis hermanos. that is what provoked the new birth in Christ. Nuestra fe no puede crecer sin la palabra de Dios. And our faith cannot grow without His Word. Así lo confirma la palabra de Dios, mis hermanos. God's Word confirms it. Romanos 10:17. Romans chapter 10, 16, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. So then faith comes by hearing, and hearing of the Word of God. Cuando nuestra fe ande baja, When our faith is low, busquemos estar a solas con la Biblia.
Let's find time to be in God's Word. y escudriñémosla, mis hermanos. And we search the Scriptures. ¿Sabían que entre leer y escudriñar es diferente? You know, reading and searching the Scriptures are two different things. La podemos leer tal vez como cualquier libro, You can read it just like any other regular book, pero eso no es lo correcto. but that is not correct. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. We must search the depths of God's Word. Tenemos que leerla o escudriñarla pidiéndole la ayuda al Señor. And when we read it, when we search it, we must ask God for help. Y la palabra de Dios va a cobrar vida en el momento que la estemos leyendo o escudriñando. And the Word of God will bring life the minute, the moment that we search the Scriptures. Si hacemos esto, mis hermanos, If we do this, vamos a aumentar nuestra fe. we will increase our faith. Cuando leemos los relatos de los héroes de la fe, When we read about the heroes of faith, en Hebreos 11 del 4 al 40, se lo estoy dando como referencia. I'm just giving you as a reference in Hebrews 11, beginning in verse 4. En esa escritura vamos a descubrir cómo Dios ayudó a esos grandes hombres de fe. And we will see here how God helped these great men of faith. Fueron hombres y mujeres They were men and women. que superaron obstáculos They crossed and they surpassed obstacles. y lograron victorias que parecían imposibles, And they had victories that seemed impossible. pero Dios les ayudó. But God helped them. El mismo Dios de los héroes de la fe en la Biblia And that same God of the heroes of faith es el mismo Dios que nosotros amamos y servimos. is the same God that we love and serve. De acuerdo a su palabra, Él no cambia, mis hermanos. In agreement with His Word, He does not change. Si Él ayudó a esos grandes hombres, héroes de la fe, If He helped these great heroes of faith, Él nos va a ayudar también a nosotros, mis He hermanos. will help us also. Él nos puede ayudar a superar obstáculos And He can help us go through obstacles y lograr grandes triunfos en nuestra vida también. and have success in great things. Nunca podríamos enseñar sin la palabra de Dios, mis hermanos. We could not teach this. We could not teach without His Word. Yo no me podría parar aquí al frente I could not stand here in front of you sin la palabra de Dios. without His Word. La Biblia tiene que ser el tema central de la vida de todo pastor, It must be the theme of every pastor, de todo evangelista, of every evangelist, de todo misionero every missionary, y de cualquier colaborador de tiempo completo en las iglesias. or whatever co-laborer in church in the Bible. Tenemos que enseñar la Biblia si queremos ver la bendición de Dios en nuestras vidas. And we must teach His Word to be able to see His blessings in our life. Fíjense lo que le decía Pablo a su hijo en la fe, Timoteo. Let's see what Paul says to his child of faith in Timothy. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 2. 2 Timothy chapter 4. Aquí Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, bueno, yo lo estoy parafraseando un poquito. Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. I charge you, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who will judge the living and the dead, at His appearing and His kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. Debemos predicar la palabra de Dios en todo tiempo. We must be able to be ready to preach the word in all seasons. Esto significa bajo cualquier circunstancia o situación, mis hermanos. This means
perhaps under any circumstance or situation. La predicación de la Biblia es parte del plan de Dios para la evangelización. God's plan through his preaching is to evangelize. Así lo confirma la palabra de Dios en 1 de Corintios 1:21. And the word confirms it in 1 Corinthians chapter 1. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Dios. For since, in the wisdom of God, the world through wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message preached to save those who believe. Para mucha gente que no conocen del Señor, To many that don't know of God, le llaman locos a los predicadores. they call preachers Christianity crazy. Y aquí la palabra de Dios dice And here the word of God says que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Here in God's word it says that God was pleased to save those through the foolishness of the preaching of his word. El mensaje de Pablo que le dio a Timoteo, The message that Paul gave Timothy en 2 de Timoteo, lo que leímos hace rato, 2 de Timoteo 4:2, what we read in Timothy, aquí menciona las diferentes formas que tenía que predicar Timoteo. here Paul is teaching Timothy certain ways, forms in which he should preach. Y primero le decía que tenía que sus predicaciones fueran de... Quisiera que lo pusieran ahí al frente para irlo enseñando. Aquí hablando Pablo a Timoteo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. El número 2, el versículo 2. Aquí le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo. ¿Qué quiere decir instes? Here the Apostle Paul is teaching him to preach the word of God always. Que insistas. Insist on preaching. Si ya at le all times. predicaste a alguien la palabra de Dios y no quiere, If you preach to someone the word and they don't want to hear, insiste. insist. Síguele diciendo. Continue to tell them. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. It says to insist in season and out of season. Entonces aquí le está diciendo, predica de una manera que tú puedas, cuando dice redarguye, es convencer. Here, Paul is teaching them, when he says this, is that you should be able to convince them. La palabra de Dios nos convence, mis hermanos. And the word of God will convince us. El Espíritu Santo viene a hacer la labor de convencimiento. And the Holy Spirit is in charge to come and do the work to convince. Dice, ahí también dice reprende. Here it also says rebuke. Reprende, muchas veces se escucha mal, pero lo voy a decir. Lo voy a decir porque más adelante nos va a dar la manera en que debemos de, como dice ahí, reprende, o sea, regaña muchas veces. And it might sound perhaps not too good, it might sound bad, but I have to say it, and I will teach it. Rebuke. Pero muchas veces los regaños no sirven. But many times, perhaps getting after someone does not work. Después vamos a caer en cuenta de que los regaños son buenos. Perhaps one day we will come to say, well, it was good for me. Y más adelante dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando dice exhorta, Where it says exhort with patience, yo antes entendía mal esa palabra. at one time I misunderstood that word. Decía exhortar es regañar. Exhort means to rebuke. Es lo que yo correct. pensaba, pero no es eso, mis hermanos. Gloria a Dios. I thought that's what it was to perhaps talk to somebody. Exhortar es animar. Exhort means to encourage. Y más adelante dice con toda paciencia y doctrina. With all patience and doctrine. Muchas veces quiero aclarar un poquito
La palabra aquí se reprende, I want to highlight a little bit on the word rebuke, regaña, exhort, con paciencia y con doctrina. with patience and with doctrine. Me acuerdo que cuando era niño, I remember when I was a child, mi papá me reprendía, my dad would rebuke me. mi papá me regañaba, My dad would come against perhaps the things I did, pero lo hacía pacientemente but he did it with patience. y con doctrina. ¿Qué es doctrina? And he did it with doctrine. What is doctrine? Enseñanza. Teaching. It means teaching. Muchas veces me decía cómo tenía que hacer las cosas He always, or many times, he had to tell me how to do things. y me decía, así se hacen las cosas. And he would say, this is how you do things. Me estaba regañando, He was exhorting me, pero me estaba enseñando. but he was teaching me. Así también nosotros, mis hermanos. That is how we should be. Tal vez por medio de la palabra podemos regañar a la gente, Perhaps through the pero, means of God's pero word lo we can tenemos, exhort. pero lo tenemos que hacer con paciencia y con doctrina, con enseñanza. But we must do it with patience, with doctrine. Si yo le digo a alguien, ora, If I say to someone, pray, y no lo hace, and they don't do it, yo lo regaño y le digo, bueno, cuando se trata de personas que les tengo confianza, when it comes to somebody that I have perhaps confidence in, le digo, la palabra de Dios dice que oremos. the Word of God says that we should pray. Te voy a enseñar cómo orar. I'm going to teach you how to pray. Orar es hablar con Dios. Praying is talking with God. La palabra de Dios nos enseña a orar. And the Word of God teaches us to pray. Dios nos dio un instructivo en la palabra de Dios, en la Biblia, God gives us instructions in His Word. el Padre nuestro, Our Heavenly Father, y podemos aprender a orar. and we could learn to pray. No todos ya cuando llegamos al cristianismo ya sabíamos orar. Not everyone that came to Christianity knew how to pray already. Tuvimos que aprender. We had to learn. Yo he aprendido mucho en el ministerio de la oración los viernes. I have learned a lot about prayer on Friday, the ministry of prayer. Últimamente les estamos dando oportunidad a los jóvenes en el grupo de oración a aprender a orar. As a matter of fact, we're giving the young people the opportunity to come and pray. Porque hay bendición cuando sabemos orar. Because there's a blessing when we learn to pray. La palabra de Dios dice que bienaventurado el hombre que sabe clamar a Dios. The Word of God says, blessed are those who can call on God. En otras palabras, In other words, es bendecido el hombre que sabe orar a Dios, blessed is the man who knows how to pray, que sabe platicar con Dios. knows how to talk with God. Hay mucha gente allá afuera que he escuchado que les dicen que son picos de oro. There's a lot of people out there that are perhaps called silver tongues, Que saben hablar muy bien, that they know how to speak very well. pero cuando llegan al cristianismo But when they come to Christianity, se les hace difícil. it becomes difficult. No saben comunicarse con Dios. They don't know how to communicate with God. Así es que, hermanos, me salí un poquito como decía nuestro pastor, me salí un poquito del freeway, pero muchas veces es necesario para hacer algunas explicaciones. Like the pastor used to say, perhaps when he got off track of the word, I got off the freeway, or I got off the theme. Voy a meterme otra vez a la enseñanza. I'm going to get back into the text of the word. Hay que perseverar en la enseñanza de la palabra, mis hermanos. We must be able to preserve into the word of God. Algunos dirigentes se cansan del ministerio y lo abandonan. Many directors get tired of the ministry and they abandon it. Debemos proponernos en nuestro corazón We must find it in our heart orar por nuestros dirigentes que nos predican la palabra de Dios. to pray for those who preach the word of God to us. Ellos y yo también me cuento que necesitamos que oren por nosotros. They and myself, we need prayer. Cada vez los que predicamos la palabra de Dios,
Every time us who preach the Word of God, le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo predique? we often ask the Lord, Lord, what is it that you want me to preach? Y muchas veces no es tarea fácil. And many times it is not simple. Al contrario, es más difícil de lo que muchos se imaginan. On the contrary, it's a little more difficult than perhaps some imagine. Es por eso que los predicadores necesitamos de sus oraciones y de su apoyo. That's why we need your support, your prayers, us who preach. La enseñanza de la palabra de Dios agrada a Dios, mis hermanos, The teaching, the preaching of the Word of God pleases God, y edifica la iglesia. and it edifies the church. Conclusión. Conclusion. Nuestra convicción acerca de la palabra de Dios que fue inspirada, debemos de saber que fue inspirada por Dios. The conviction that we have of God's Word, we should know and understand that it is inspired by God. Imagínense si Dios no nos hubiera dejado la Biblia, la palabra de Dios. Can you imagine if God didn't leave us His Word, the Bible? La palabra de Dios, la Biblia, está completa. The Word of God is complete. Es la revelación más perfecta que podemos encontrar, mis hermanos, en la palabra de Dios. It's the perfect revelation in God's Word that we can find. Si la palabra de Dios no fuera inspiración de Él mismo, de Dios, If the Word was not inspired by Him Himself, His Word, y la palabra de Dios no hubiera sido completada, and the Word of God was incomplete or not completed, estaríamos cada vez pensando qué más Dios nos quiere decir. perhaps we spend a lot of time wondering what else does God want to say to us. Me gustó el tema del miércoles pasado, hermano Pedro. I like Brother Pedro's theme on Wednesday night. Habló y se me quedó solamente una palabra, He una frase. spoke, he preached, and one phrase, one word stuck with me. Nunca podemos particularizar que Dios me habló. We cannot be so particular, but God will speak, and He spoke to me. Si queremos que Dios nos hable, If we want God to speak to us, aquí está la palabra. here's the Word. Todo lo que está aquí Everything that's in His Word, es lo que Dios quiere hablarnos, mis hermanos. that is what God wants to speak to us about. No hay nada más que le podemos añadir. There's nothing else we could add to it. La palabra de Dios es perfecta. God's Word is perfect. La palabra de Dios no falla. It doesn't fail. La palabra de Dios permanece para siempre, mis hermanos. And His Word endures and prevails forever. No hay confusión en la palabra de Dios. There's no confusion in His Word. Así lo confirma la palabra de Dios en 1 de Corintios 14:33. We find it in 1 Corinthians. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all the churches of the saints. Con esta escritura queda claro que Dios no es autor de la confusión. It is clear here in this scripture that God is not the author of confusion. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, The Apostle John in the book of Revelations, Dios terminó su palabra God finished His Word, y aún la sigue preservando and He continues to preserve it para nuestra generación for our generation y para las generaciones venideras. and for the generations that are to come. Pongámonos sobre nuestros pies Let's stand y oremos. and let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra. Lord, we thank You for Your Word. Tu palabra es inagotable. Your Word has no end. Siempre se mantiene fresca. It's always fresh. Te damos gracias por tu palabra, que es un libro indestructible. We thank You for Your Word that's a book that cannot be destroyed. Que es un libro que no nos va a fallar It's a book that will not fail us, y que tenemos que creerla. and we must believe it. Ayúdanos. Help us Que tu palabra, la Biblia, that Your Word, the Bible, siempre sea indispensable
para todos nosotros. that it will always be available to us. Te damos gracias por tu palabra, Señor. We thank you for your word. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Que Dios les bendiga, mis hermanos. May God bless you.